Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. Bueno, gente, realmente el tema que tiene que ver con la cuestión judicial y policial, los hechos graves que se viven en la Argentina hace mucho tiempo, cada vez se van tornando más dramáticos. Hay tres temas puntuales entre los tantos que lamentablemente vemos en los últimos tiempos que tienen que ver con el caso del asesinato producido por el uruguayo Pablo Laurta contra su exmujer, su suegra y supuestamente también contra un remisero, en este caso Martín Palacios, que lo habría trasladado justamente hacia las zonas cercanas rumbo a la ciudad de Córdoba. También hay otro tema muy llamativo, que es lo que se conoció en estas horas del caso Nora Dalmazo, que lleva muchos años ya también en danza, y otro temita también bastante preocupante que tiene que ver con quien fuera la ex secretaria del conductor Roberto Galán. ¿Se acuerdan ustedes quien generó uno de los más llamativos programas de la televisión argentina, con respecto a lo que aconteció con una de sus secretarias, con la muerte de Gladys Mancini, con muchas sospechas alrededor? De estos tres temas vamos a estar charlando en el día de la fecha con un especialista en la materia, el doctor Luis Vicad, a quien ya lo tenemos en línea, le damos la bienvenida. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto estar contigo. Bueno, Luis, el tema que está impactando en estas horas, evidentemente, es el caso de este asesino, Pablo Laurta, realmente que es muy impactante de cómo se desarrolló toda esta trama, ¿no? Sí, es una cosa que no termina uno de comprenderla, ¿no? En realidad se comprende, lo que pasa es que no se justifica de los parámetros de la normalidad. Claro. Si lo vemos desde el punto de vista de un psicópata perverso, tiene su lógica retorcida y ha tenido un desarrollo, una planificación, bastante burda, por cierto, pero planificación al fin, con el hecho de alguna manera, eliminar o castigar al motivo de su amor-odio, que era su mujer, su suegra, el chofer aparentemente que lo trasladó, que era una persona de su conocimiento anterior y que luego aparece muerto en circunstancias muy extrañas. Con lo cual tenemos la posibilidad de tener casi una semiplena prueba conformada de la autoría por parte de Laura de la autoría del homicidio de este muchacho de la aplicación de Buenos Aires. Sí. Se ven algunos videos donde se puede comprobar que ya había una relación bastante fluida, se saludan con un abrazo y un beso, habían viajado anteriormente. Él entró por vía marítima ilegal desde Uruguay, Claro. y luego se dirigió a Córdoba y cometió los homicidios, secuestró a su hijo y lo llevó a un hotel. Una locura, Trabajo. realmente un desenfreno total, ¿no? O sea, una mente muy, muy, muy loca, muy enferma, evidentemente. No, muy enferma, inclusive, muy enferma, pero no es invalidante desde el punto de vista de la responsabilidad, no es inimputable. Claro. Es imputable, esto que quede muy claro, Sí, ¿no? sí, como para que después no haya excusa, ¿no? O que algún Para que abogado alguna demasiado defensa inteligente o no... vivo quiera llevarlo por otro camino, ¿no? Sí, escucho voces, me decían que matara a todo el mundo, etc. Sí, sí. No, acá lo que hay es una patología, sí, Con una pero que es invalidante planificación premeditada muy clara de él, ¿no? con sevicias, con un ataque artero al chofer de la aplicación, un ataque por la espalda, Claro. en donde el chofer estaba descuidado. Evidentemente surgió, o él ya lo tenía previsto así, o surgió in itinere en el camino hacia Córdoba, Sí. confiesa lo que va a hacer, el otro se para de manos, le dice, no, ¿cómo puedes hacer esto? Alguna cuestión hubo de roce. Algo aconteció, ¿no? Evidentemente. Sí, Que lo porque llevó además a el este chofer ya desenfreno había total. conocido a la mujer de él. Porque Entonces, él había estado anteriormente. Lo raro es esto, ¿no? Que la justicia no actuó en tiempo y forma cuando él estuvo aparentemente escondido durante varias horas arriba de un edificio en un tanque de agua escondido para intentar provocar una agresión, ¿no? Contra lamentablemente la asesinada mujer y su suegra,
en estas últimas horas, pero que él ya había estado intentando hacer esto con anterioridad, evidentemente. Estaba violando la perimetral, Por eso. claramente, y sin embargo, no, la justicia ahí no hizo nada. Evidentemente, algo ha pasado. Ajá. No nos olvidemos que se le secuestró el dinero extranjero, evidentemente no tenía problemas logísticos, ¿no? Él regenteaba, por decirlo así, una especie de agrupación Tal cual, de sí. los padres víctimas de falsas denuncias. Ajá. Esto no quiere decir, por ahí es políticamente incorrecto reconocerlo, pero hay falsas denuncias de violencia familiar. Sí, Eso existe. sí. Y Hay sí, un porcentual, lamentablemente, es ujú, minoritario, la mayor parte pero son existe, reales. sí. Ujú. Pero él se monta, En eso, claro. caranchea, como Claro. decimos en la jerga, caranchea Caranchea sobre todo esa esto. idea Sí. y se transforma en una suerte de paladín de la justicia típico de un psicópata, al frente de la turba, digamos, de desesperados que están allí, algunos con toda la razón del mundo, porque han Claro. sido privados de contacto, mal, Sí. etc. Ujú. Teniendo esa base, luego esto le permite evidentemente un desarrollo, y ese desarrollo se transforma en acción. ¿Y la acción en qué se basa? En eliminar finalmente, en una eclosión, en un cataclismo, Ujú. sin una clara idea de lo que iba a hacer después. Claro. Porque seguramente cuando se lo interrogue, si es que accede a confesar, Sí. va a tener que explicar qué iba a hacer, qué Y iba a ir sí, al país de nunca jamás, claro. dónde iba a huir. En estos Porque, casos dicen de que este tipo de crímenes, los asesinos terminan confesando porque no tienen escapatoria, ¿no? Aparte, bueno, ya comprobado que se encuentra el cadáver ahí cercana a la estación de Yeruá, a 30 kilómetros de Concordia, en este caso del chofer de la aplicación, donde mutilado. son hallados los restos del mismo, ¿no? Y Sí. cuando este imputado por el homicidio está calificado como crímenes causa de la víctima del caso, lo lleva directamente a un tema de una condena casi total y segura, ¿no? No, no, absolutamente, va a tener todos los años que permitan nuestro código, nuestro Ajá. ordenamiento penal, que serán 30 y pico de años, a lo sumo. Nosotros no tenemos la acumulatoria de condenas como en Estados Unidos, que le dan 200, 300 años a cumplir y demás, o varias cadenas perpetuas acá. Eso no Sí. existe. Pero de todas maneras, hay que rescatar el buen trabajo de las dos policías de Claro, Córdoba tanto de Córdoba y Entre Ríos, ¿no? Que han actuado y Entre maravillosamente Ríos, sí. con mucha rapidez, ¿no? Yo lo No tan así, escuchaba al ministro. lamentablemente, las autoridades de Uruguay que se demoraron bastante en dar algún tipo de información, por lo menos lo que dicen algunos, ¿no? Ahora, este caso de que tiene que ver este doble femicidio cometido por Pablo Rodríguez Laurta, ¿no? En la ciudad de Córdoba, y también lo acontecido con el remisero Martín Sebastián Palacios, que ya data de una desaparición, estamos hablando de varios días atrás, del 7 de octubre, y quien lo habría llevado también a cometer el crimen, por lo menos lo que informa el jefe departamental de la Policía de Entre Ríos, Claudio González. Es muy llamativo porque también vemos cómo expone brutalmente a su propio hijo a pasar por toda esta dramática y terrible situación, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta que el chico de alguna manera tiene capacidades diferentes, tiene una serie de cuestiones que hacen que perciba la realidad en forma distinta a la que puede percibir la otra persona. Pero acá lo que hay que rescatar, que el buen trabajo de las dos policías, Sí. cuando impactan las celdas celulares y determinan dónde está, Ajá. él estaba a una hora de profugarse a Uruguay Y seguramente, sí, ¿eh? ahí nomás, claro. En donde no iba a tener demasiada suerte, porque Uruguay no es un país donde esconderse fácil, tampoco es un país Ujú. pequeño, donde todo el mundo se conoce, Sí. etcétera. Y ser prófugo es muy caro. Entonces, no teniendo relaciones con alguien que lo financie, teniendo un tiempo digamos, profugués, por decirlo así, quizá el resultado final hubiera sido el homicidio de su propio hijo y el suicidio de él. Claro. Se ha evitado eso, miremos la parte Una mayor positiva. locura de lo que ya hizo, de lo que ya cometió, ¿no? Un final a toda orquesta, Claro. diríamos, ¿no? Sí. Ahora hay otra sospecha también de que haya producido un incendio a propósito en una iglesia ahí en la localidad
Córdoba, ¿no? Y otro acontecimiento que termina también con un drama para muchos turistas que estaban en los alrededores, donde, bueno, terminan incendiándose alrededor de 14, 15 vehículos, ¿no? Es un tema mucho más complejo que va más allá de este crimen que él comete, ¿no? Con total alevosía. Habrá que ver cómo funcionaba su psiquis en ese momento y el por qué. Mm, A ver si el por qué era una razón planificada, metódica, de distracción, de borrar huellas, de borrar pistas, de redirigir la acción de la fuerza de seguridad para trabajar con mayor tranquilidad y ocultar su crimen. Son muchísimas posibilidades que hasta que no terminen la batería de psiquiatría forense y de psicólogos sí. para determinar su perfil psicológico, digamos, Ujú. o psiquiátrico en este caso, seguramente no vamos a tener claridad al respecto. Pero evidentemente son hechos que de alguna manera se correlacionan y tienen puntos de contacto. Así que la medida que se profundicen estos puntos de contacto, si estuvieron, si no estuvieron, quizá lo que necesitaba era ganar tiempo, de ahí el desmembramiento también de su víctima, Sí, justamente con las impresiones decadactilares que no están, y claro. las impresiones palmares que tampoco están, porque no Ajá. están las piezas óseas que componen esa zona. Por supuesto que con el ADN en 10, 15 días iba a saber quién era. Sí. Sacarle la cabeza, de eliminar los tatuajes de uno de los brazos, porque el brazo no está. Ujú. Es decir, todas Igual maniobras se puede de... identificar, no se puede realizar mediante esto que vos decís, el análisis de ADN y el cotejo de Pero huellas, sí, eso se puede concretar y también dicen que estaban centrados en lo que es una porción de tatuaje en el hombro que coincide con los distintivos del propio remisero, ¿no? los que sí lo van a poder reconocer son los familiares. Claro. Los familiares Pero del remisero, aparentemente estamos aunque hablando de tengan casi un 99% que el cuerpo hallado puede ser concretamente del remisero, o sea, ya sería un hecho eso, ¿no? Por los datos que Sería un hay. hecho y falta que se publique el reconocimiento de la familia, que la familia sí puede reconocer un torso, a diferencia de nosotros, que no lo hemos visto nunca. Quien convive con él, evidentemente, va a reconocer cierto lunar, Ujú. blanqueamiento de piel, cierta verruga, lo que fuere, Claro, ciertas pequeñas cicatrices, producto de alguna caída de chico, en fin, hay una serie de cuestiones que a nosotros nos permite reconocer un torso, aunque no tenga la cabeza y los miembros, por sí. supuesto. Así Ujú. que el tiempo más parece una factura de película de clase B, esta planificación, que una cosa de un killer. Un killer, bueno, hubiera trabajado muy distinto, ¿no? Ujú. Pero en realidad no se sabía el final, y Sí, yo temo mucho de que el final fuera una ordalía de violencia en donde matara al hijo y se suicidara diciendo, ven, claro. el mundo que aprenda todo lo que me hicieron, yo ahora Qué me bárbaro. vengo y me voy. Una locura total, Quise- un tremendo, ¿no? O sea, por ahí también, lamentablemente, este triste final que tiene su expareja, su propia ex suegra, este muchacho que, bueno, con la idea de ganarse 1.000.000 de pesos, hizo este viaje, según lo que también relató su propia hermana, que fue quien hace la denuncia, ¿no? Tras la desaparición, que no se podía contactar con su hermano, y que llevan este tipo de locuras, de barbaridades, ¿no? Sí, yo creo que la investigación va a tener que centrarse también muy afinadamente Ujú. en las características de la relación del remisero y el victimario. Claro, Porque hubo viajes anteriores, hubo reuniones en las cuales estuvo presente la propia mujer del victimario, claro. así que no era desconocida para el remisero. Y ahí vemos un hilo de contacto que puede llegar a servir para tirar de ese hilo y ver efectivamente qué es lo que causó esta furia, este frenesí desenfrenado del victimario hacia el remisero y que produce la muerte de esta manera, y después torpemente se trata de, por ejemplo, sacarle la ropa, tirarlo al agua. Sí. Evidentemente eso no sirve, pero de todas maneras, Ujú. porque además hay un fenómeno que se llama transferencia. Él lo Ajá. que quiso evitar es la transferencia, quitando la ropa primero y después prendiendo fuego al vehículo, porque con eso se elimina todo tipo de huellas. Ajá. Pero alguna transferencia tiene que haber quedado, siempre algún pelito, alguna gota de saliva, algo, sobre Ujú. todo en hechos violentos, ¿no? Seguro. O sea que la justicia va a tener seguramente en las próximas horas varias aristas, varias alternativas con información muy puntual como para poder
llegar a una investigación positiva, ¿no? Y la criminalística va a tener una tarea superlativa en este caso, que va, yo creo que la rama científica en este caso va a ser de gran importancia. Te llevo a otro temita. El caso también que preocupa, Nora Dalmazo, terminan dejando en libertad al otro detenido que, bueno, había conducido a este juicio que todavía sigue generando mucha incógnita, ¿no? Sí, yo creo O que es sea, un quien caso que siempre supuestamente va... habría matado a Dalmazo, o sea, termina siendo sobreseído. En el caso de Roberto Barzola, que estaba imputado también de homicidio, ¿no? Un caso de Sí, lo muchos que pasa años. que lo que sucede es que, bueno, nuestro sistema penal opera con lo que se llama indubio pro reo, que es un principio sacrosanto que afortunadamente todavía existe, que es el, en caso de duda se está a favor del reo. Con lo cual, la idea originaria de los legisladores y los juristas era no cometer injusticias, ¿no? Entonces, si hay una duda y no se puede establecer fehacientemente algo, que en la práctica no es tan así, porque si quieren te empapelan, te embadurnan y si hay Sí. una bajada política te meten preso igual. Es raro, Pero claro, porque es bastante raro lo que resuelve la Cámara 2 del crimen de Río Cuarto, justamente que dicta este sobreseimiento sobre Barzola, a pesar de que restos genéticos que le pertenecen se encontraban en el cuerpo y en la propia bata de Nora Dalmazo, ¿no? Es un tema muy raro. es una prueba contundente, es una prueba de mucho peso. Ujú. Habrá que ver qué se hizo desde la defensa para de alguna manera fragilizar esta probanza 15 y años, ¿no? llevar, Un caso que lleva 15 años. Luis, una locura, sí, ¿no? bueno, Que, pero conforme pasa el tiempo, la verdad huye. Esto lo dijo Edmund sí. Locard, el criminalista, y es una gran verdad. Ajá. Todas las pruebas con el tiempo se van degradando de alguna manera. Y Ujú. entonces introducir el principio de que no se siguió la cadena de custodia, que esto, que aquello, en un oral que lo tenés 15 o 20 años después, Ujú. es bastante fácil. Y introducís el principio de la sana duda y esa sana duda a veces se transforma Ajá. en un veredicto que no es tan sano. Claro. También parece que habían descartado el argumento que habían impulsado en su momento el viudo Marcelo Macarrón y el hijo de Nora, Facundo, respecto a que, por lo que decían, estuvieron imposibilitados de ser querellantes por la cantidad justamente de esto que estamos diciendo, de años en que ambos estuvieron imputados por el crimen. O sea, esto termina, viste, siendo un zafarrancho, ¿no? Porque no se termina de entender por qué se tardó tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué se Se dilató tardó mucho tanto? tiempo porque se llegó a un punto de no avance. Ujú. En su momento el caso tenía ribetes políticos, recordarás. Claro. Hubo varios funcionarios que renunciaron, otros que fueron echados, hubo una Sí. serie de Ujú. torpezas, cambios de funcionarios que intervenían en la instrucción y en la investigación y luego en la evaluación jurídica de lo penal. Claro. Y todo eso alimentado por una serie de cuestiones esotéricas, como que había venido el viudo del torneo de golf Sí. en Uruguay Claro. en un avión, había matado y había vuelto antes de tomar el mate a la mañana. Muy En raro fin, todo, ¿no? Claro. Sí. había una serie de cuestiones Cosas que estaban destinadas a embarrar la cancha, totalmente, indudablemente, como el totalmente. perejil y tantas cosas más, ¿no? Exacto. Por último, Luis, el caso de la exsecretaria de Roberto Galán, ¿no? Gladys Mancini. Es también otro tema muy llamativo, ¿no? Que tiene, digamos, como involucrados aparentemente al portero, alguna que otra amiga brasilera, un temita bastante raro, ¿no? Se incendia su departamento, ella lamentablemente muere allí, una mujer sin familia que dependía justamente de terceros por su problema de salud, por la edad avanzada que ya tenía. ¿Qué se sabe concretamente al respecto? ¿Hay Bueno, algún dato lo que puntual? puedo decirte es mi opinión, ¿no? Como sapiencia no tengo porque no estoy en la causa, pero Ujú. a grosso modo, Sí. en un prima facie, digamos, lo que estamos viendo es que ha habido una planificación, evidentemente, para poder quedarse con algún bien de ella o con bienes o Sí. con cuestiones de valor que ella pudiese tener Porque había y dejado un luego... testamento que después lo reformuló, ¿no? Que intentó anularlo, no se llegó a eso. Un tema medio extraño ahí también de fondo, ¿no? Sí, había
esto es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Uno se enamora del propio carcelero. Sí. Muchas veces es muy común, no es normal, pero es común, que se produzca este síndrome en gente de edad provecta, gente de edad avanzada, que está Ajá. sola. Entonces el ayudante terapéutico o la terapeuta se va metiendo de a poquito y va produciendo una sensación de falso amor, digamos. ¿Por qué? Porque la familia no lo visita, Claro. pero la acompañante terapéutica viene todos los días, Sí. y le prepara la comidita que le gusta, y entonces es como cuando uno le duele la muela y va al dentista. Ya. En el momento en que el dentista te deja de hacer doler, el Es tu disparo de salvador, claro. cortisol y el Sí, disparo de endorfinas que tenés, y vos lo idealizás y lo amás al tal cual. dentista que te hizo dejar de doler, ¿no? Y no le hables mal de ese dentista en ese momento a nadie. Claro, es así. Y bueno, son temas realmente, tres casos muy puntuales, muy lamentables, pero que generan un montón de dudas y de inquietudes, ¿no? Sí, es un tema como para seguirlo. Yo creo que tiene mucha tela para cortar todavía. Eso, el triple crimen de Florencia Varela, en fin. Sí, sí. Tenemos una serie de cuestiones que nos Varios dan, casos y hechos realmente bastante dramáticos, ¿no? exacto, lo que nos están pintando es la degradación progresiva de una sociedad que banaliza e introyecta la violencia. Ahí está. Esto creo que es lo que tenemos que tener más en cuenta. Gracias, Luis. Como siempre, estamos en contacto en cualquier momento, como para avanzar con estos temas, a ver qué novedades van surgiendo de todos estos casos, ¿eh? Un gusto, hasta Un siempre. gran abrazo. El doctor Luis Vicat, como siempre, analizando los hechos y acontecimientos delictivos, de asesinatos, esta cuestión dramática que sigue viviendo lamentablemente la Argentina. Ya volvemos.